clase del día de hoy, que es la clase número 9 ya, en donde el tema que vamos a tratar el día de hoy corresponde al análisis PESTA, ¿ya? Entonces, el día 29 de octubre vamos a ver este tema de análisis PESTA, y después, el día 5 de noviembre y el día 12 de noviembre, como ustedes eran muchos, vamos a separarlo en dos partes para que alcancemos a presentar en 2 días, tanto el 5 de noviembre y el 12 de noviembre van a presentar unos casos que ustedes van a tener que analizar con respecto a esta metodología que les voy a pasar el día de hoy, que se llama PESTA, ¿ok? Entonces, esta metodología PESTA viene de unas letras, de las iniciales de unas letras que habla de lo político, de lo económico, de lo sociocultural, de lo tecnológico y de lo ambiental. Antiguamente este análisis PESTA, como estáis acá, dice PESTA, antes era PEST, llegaba hasta la T, hasta la tecnológico nomás. Después con los años se agregó la letra A de la parte ambiental. Hoy en día, si ustedes buscan en literatura, van a ver que este análisis PESTA se llama análisis PESTAL, con L final, que estamos hablando de la parte legal. Incluso ya más en la actualidad, está, en vez de PESTAL, está PESTALI, con la I final, que está hablando de la innovación, ¿ya? Entonces, en este caso, esta metodología se ha ido agrandando durante el correr de los tiempos. Pero ustedes, bajo lo que vamos a ver el día de hoy, van a analizar o vamos a aprender a ver esta metodología hasta la PESTA, hasta la parte ambiental. ¿En dónde esta metodología, para qué se ocupa? Se ocupa más que nada para detectar oportunidades y detectar amenazas en mi entorno de empresa, ¿ya? Para esto nos sirve esta metodología, buscar oportunidades y amenazas, y más que buscar oportunidades y amenazas, generar un plan de acción. Porque yo no saco nada, por ejemplo, si yo detecto una oportunidad o una amenaza en mi entorno, que pueda no hacer nada. Porque obviamente si detecto una oportunidad y no hago nada, podría pasar de largo y no voy a generar tal vez algún beneficio económico para la empresa. O bien, si yo detecto una amenaza y no hago nada, me podría jugar en contra de mi empresa. Entonces, lo que buscamos con esta metodología es eso, detectar oportunidades en cada uno de estos factores, que ahí lo vamos a ir desglosando cada uno de estos factores. Entonces, esta metodología se ocupa en 4 situaciones. Podemos ocuparla en donde nos ayuda a detectar las oportunidades y amenazas en mi entorno de empresa, lo que está mencionando. Y también anticiparnos alguna posible amenaza que yo podría detectar a futuro que me podría jugar en contra. También esta metodología me sirve ¿para qué? Para poder ver para dónde voy enfocado. Por eso dice, revela la dirección del cambio dentro de su entorno del negocio. O sea, si yo detecto que todo, por ejemplo, todas las empresas van hacia un lado y yo no me sumo a eso, obviamente me podría jugar en contra como empresa, ¿ya? También cuando uno hace un proyecto nuevo, entonces con esta metodología estoy viendo o minimizando que pueda fracasar, porque estoy anticipándome a diferentes factores. Los factores, siempre cuando hablemos de factores, van a ser lo político, el PESTA, político, económico, sociocultural, tecnológico y ambiental. Cuando hablemos de factores, nos estamos refiriendo a esas cinco conceptos. Entonces, por eso dice que nos ayuda a evitar comenzar proyectos que puedan fracasar, porque estoy analizando cada una de estas partes bajo algún escenario de oportunidades o amenazas. Y también cuando uno hace un proyecto nuevo, una innovación, siempre va a estar sujeto a suposiciones. Podría pasar esto o me podría suceder esto, entonces siempre estas suposiciones me podrían jugar en contra de no arriesgarme a hacerlo. Entonces esta metodología me ayuda a eso, a detectar y no caer en suposiciones sin hacer nada. Entonces esa es la idea de generar un análisis PESTA en una empresa. Ustedes, cuando una asignatura de gestión del emprendimiento, en donde se le van a solicitar a hacer, obviamente, alguna empresa o van a crear alguna empresa ficticia en donde van a tener que aplicar este análisis PESTA. Entonces, por eso, tómenlo en consideración
porque lo van a tener que utilizar en próximos semestres, ¿ya? No sé si hasta ahora tienen alguna duda en lo que se está refiriendo a este análisis PESTA. Es muy parecido a un FODA, pero no es igual. Si ustedes después lo investigan un poquito más, se dan cuenta, con lo que ya estoy diciendo, no estamos en análisis FODA, que detecta fortalezas y debilidades y oportunidades y amenazas, pero acá estamos detallando en cada uno de los factores. El análisis FODA más que nada ver el entorno, como general, como más macro. Acá nos vamos un poco más al detalle con este análisis PESTA, ¿ya? No sé si tiene algún comentario, duda, algo. Profe, ¿usted va a hacer ese ramo? No, no creo. No, lo hace otra profesora. ¿Ya? Pero por lo que me ha comentado esa profesora, que ella le hace esta metodología PESTA, pero no se la enseña, porque supuestamente ya la pasaron. Entonces la tienen que aplicar. Entonces, por eso el otro día me preguntaba si esta metodología se enseñaba en innovación. Yo le decía que sí, que se enseñaba. ¿Ya? Entonces, por eso ella lo da por pasado y usted lo tiene que aplicar a su emprendimiento, porque tiene que crear, como le decía, en esa asignatura, una empresa ficticia, completa, en donde tienen que abarcar posibles oportunidades o posibles amenazas que podrían tener su emprendimiento. ¿Ya? Entonces, por eso, esta PPT, guárdenla porque la van a ocupar en esa asignatura. Igual se la voy a publicar. Pero también en la próxima clase van a tener que analizar unos casos que después yo se los voy a dejar en el aula, que van a tener que leer y aplicar esta metodología. En ese caso es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya yo les voy a entregar unos casos que ya pasaron, ¿ya? Algunos emprendimientos o algunas mejoras que se hicieron en sectores productivos, pero como ya está la historia, ya pasaron. Es mucho más fácil detectar amenazas y oportunidades. Cambia completamente el escenario cuando yo estoy haciendo algo por primera vez y tengo que pensar a futuro de qué va a pasar. Ahí cuesta, ¿ya? Porque no sé qué va a pasar. Entonces, es necesario ahí tener muchas opiniones, y ustedes cuando hacen este análisis no lo hace una pura persona. Se trabaja siempre en conjunto, entre varias personas, donde tienen que tener muchas ideas. De ahí les voy a explicar cómo se hace esta metodología. ¿Dudas? ¿Comentarios hasta acá? ¿No? No, profe. Vale, Dele entonces, más. vale, entonces sigamos. Entonces, la primera letra del análisis PESTA es, dijimos, de lo político. ¿Qué conlleva lo político? Dice, son factores de tipo gubernamental, o sea, son normativas a nivel, puede ser de un país, podría ser de una localidad, de una alcaldía, etcétera. Entonces, pero son normas, son leyes que me pueden regular mi entorno laboral, ¿ok? Entonces, siempre cuando hablemos de la parte política, vamos a hablar de la parte gubernamental. Podrían ser, por ejemplo, la política fiscal. Cuando hablamos de política fiscal, no sé si alguien sabe ese concepto de política fiscal, ¿a qué se refiere? ¿Qué podría ser la política fiscal? ¿Algo afectado a lo tributario, profesor? Algo sector tributario, sí, más que el manejo de los recursos que el Estado o la provincia está manejando, cómo maneja mis recursos, tanto administrativos como económicos, ¿ya? Cuando habla de políticas fiscales. Entonces, imagínense una política fiscal que me pueda atacar mi empresa, tal vez con mayores impuestos, alguna restricción al comercio, como hoy en día. ¿Qué restricción al comercio tenemos? ¿Que me puedan nombrar alguna restricción de comercio que tengamos el día de hoy? Para todo tiene que tener patente, la ley por la patente de alcoholes. Exactamente, entonces esas cosas me están restringiendo. Yo no podría hacer tal vez un negocio en donde podría evadir estas normativas, porque tarde o temprano me podría caer la ley encima y mi negocio hasta ahí llegó. Otras restricciones de hoy en día que está latente, los horarios. ¿Qué pasó con los pubs? ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás qué pasó con los pubs? Por normativas tuvieron que hasta cierta hora, y muchos tuvieron que cerrar completamente. O el comercio. Hoy en día el comercio es hasta cierta hora. Antiguamente teníamos más Los aforos, los aforos también son
son normativas gubernamentales que me están atacando. Entonces, todas esas cosas uno debe analizarlo y prever, como eso son amenazas, ¿cierto? Entonces, algo tengo que hacer. Siempre, cuando hagamos un análisis de este estilo, análisis PESTA, todas las oportunidades o todas las debilidades o amenazas que uno detecte, debe generar algún plan de acción, porque no saco nada, como le dije anteriormente, de detectar y no hacer nada. ¿Sí? También acá, como dice, los aranceles. Yo podría jugar en contra de los aranceles, porque a lo mejor yo estoy generando un margen de utilidades muy bajo, los aranceles me podrían jugar en contra. Entonces, debo prever, ver qué aranceles me están aplicando a mi producto o a mi servicio. ¿Sí? También acá dice situaciones como guerras. Ahora, no sé si habían escuchado que estaban ahí latente alguna guerra entre China, parece que era, ay, no me acuerdo cuál estaban ahí estaban en conflicto y decían que si se generara guerra, toda la economía mundial me podría haber afectado, ¿cierto? Entonces, o los gobiernos, los cambios de gobiernos. Por ejemplo, hoy en día que estamos viendo el tema de elecciones, el tipo de gobierno que puede pasar o que puede entrar al país me podría afectar a mi empresa. Si parte, no sé, una parte muy social o muy comunista o muy a la derecha, algo tal vez me podría generar en mi empresa. Entonces, todo eso uno lo ve o lo analiza en este factor de la parte política. ¿Sí? No sé si tienen algún comentario, dudas. ¿Se va entendiendo? Profe, algo así Profe, pasó la otra vez la profe de proyecto daba el caso cuando se prohibieron las bolsas plásticas, que de un día para También, otro se avisó. también, exactamente, porque ahí me regularon y muchas empresas se tuvieron que reinventar, muchas empresas que se dedicaban solamente a fabricar bolsas, tuvieron que cambiar, o si no, hasta ahí llegaban su producción. Entonces, eso también fue una parte política, que llegó una ordenanza, que esto desde el día tanto se eliminan las bolsas en los supermercados, por ejemplo. Entonces, también es un aspecto político, porque cuando hablamos de política no estamos hablando de un partido político por cierto, estamos hablando de normativas. ¿Sí? Fernando, que ahí levantó la mano. Profe, bueno, usted dijo que eran análisis de posible oportunidad y amenaza, ¿no es cierto? Correcto. ¿Qué oportunidades nos podría brindar el ámbito político? El ámbito político, como le decía, ahora, por ejemplo, si estamos viendo estas elecciones que están generándose, ¿sí? Sí, ¿qué partido podría generar más beneficio a mi empresa? Tal vez, si lo Ah, vamos a... vale, gracias. Disculpe, Ah, ¿sabes la temperatura? no lo escuché. ¿Alguien puede? profesor, Creo que el compañero Se me Ah, prendió el micrófono, parece. ya. profesor, ¿me permite un ejemplo? Pensé que estaban comentando algo ya. Entonces, en la parte política, por ejemplo, yo le conté mi Profesor, historia. ¿me permite un ejemplo? Ah, ¿Me permite dar un ejemplo sobre lo que por preguntó mi supuesto. compañero? Sí, sí. Eh, un ejemplo por normativa política, de las normas que dan, sería que ahora toda la gente por tema pandemia tiene que usar mascarilla, Ujú. mientras que anteriormente el uso de mascarillas era exclusivamente para hospitales o gente con enfermedades graves. Así que ellos aprovecharon esa normativa de que todos debían usar mascarillas para aumentar su producción. Sí, podría ser, totalmente, porque no, también no, como, no está 100% comprobado el uso de mascarilla sea 100% efectivo, solamente lo lanzaron. Otro ejemplo, otro ejemplo que me pasó cuando tuve mi empresa, cuando nosotros justo hicimos la empresa, fue el cambio de gobierno. Fue en el 2009 cuando entró Michelle Bachelet, ¿ya? Entró al gobierno y todos los proyectos mineros, ¡pum!, cayeron, pero fuertemente. Justo la empresa la que yo tenía, estábamos dedicados a la parte minera, fabricaban repuestos para la minería. Y obviamente, al pasar este cambio de gobierno, todos los proyectos de exploraciones mineras, año 2009, cayeron, pero drásticamente. Y tuvieron por un par de años, casi 4 años, 5 años,
estuvieron los proyectos mineros muy lentos, muy lentos. Entonces, ese cambio de gobierno, en este caso, a este rubro de minero, que nosotros prestamos un servicio a la minería, cayó fuertemente. Y ahí afectó la parte política. ¿Ya? Afectó eso. Profe, yo conozco empresas que de hecho se fueron a quiebra por lo mismo. Totalmente. En Santiago, muchas empresas quebraron de manufactura, quebraron en esa época, quebraron muchas. Sí, yo, por ejemplo, conozco mi papá trabajaba en una empresa de transporte de camioneros. La empresa tenía contrato exclusivo con Komatsu tirándole maquinaria a las minas y a las plantas de ellos. Y cuando fue el cambio de gobierno, el Komatsu dejó de mandar máquinas a Chile y la empresa como se sustentaba básicamente, bueno, el fuerte de ellos era el contrato con Komatsu, la empresa no aguantó, tuvieron que irse a quiebra. Y habiendo comprado camiones nuevos, casi el último año antes compraron todos nuevos pensando que seguía. Renovaron camiones y todo y no fueron capaces de salir adelante, así que tuvieron que quebrar. Luego ahí, cuando hay, ahora por ejemplo, también hay mucha incertidumbre de qué va a pasar, entonces también me podría generar, hago el emprendimiento ahora o me espero a ver qué va a pasar y podría invertir realmente. Entonces, todas esas amenazas que podrían generar esta parte política, uno lo debe analizar antes de. Esa es la idea, como dijimos anteriormente, es para minimizar estos posibles fracasos al emprender con algún proyecto o generar alguna oportunidad de negocio. ¿Ya? Esa es la idea, lo que buscamos con estos análisis PESTA. ¿Sí? ¿Algún comentario más para pasar a la siguiente? La parte política. Ahora pasamos a la parte económica. Por ejemplo, dentro de la parte económica podemos ver también, por ejemplo, las tasas de cambio que hay en el país o las tasas de interés. Hoy en día han visto las noticias, la tasa de interés de los créditos hipotecarios, cómo está la cosa, cómo cambió. Entonces, si yo tengo un emprendimiento que va enfocado a la parte inmobiliaria, ojo, entonces algo podría afectarme en mi empresa al generar tal vez un emprendimiento o algún negocio a esa área, porque la tasa de interés de los créditos hipotecarios en este caso, por ejemplo, se están elevando, las condiciones están cambiando. O la inflación, que hablamos mucho de la inflación, ¿cómo podría afectarme la inflación a mi empresa? O también, como dice ahí, los niveles de importación o de exportación. Hoy en día estamos viendo que hay una crisis de la parte importación. Estamos viendo escasez de productos que están llegando a Chile. No sé si se han dado cuenta que hay muy pocos. Si uno va a comprar de repente hasta un repuesto, no hay. O hay que esperar 2 o 3 meses para que llegue un repuesto. Estamos con escasez de producción a nivel tanto internacional y de manufactura, porque acá la manufactura en Chile es muy escasa, no tenemos para abarcar toda la producción en Chile, entonces todo se trae de afuera, o la gran parte se trae de afuera. Entonces me podría afectar cuando uno analiza este factor económico, también vemos toda la parte económica que me podría afectar en mi negocio o en mi emprendimiento. ¿Sí? Las tasas de cambio, como decía ahí, pucha, ver el tema, cuánto está, por ejemplo, el cambio dólar peso o peso euro, ver el tipo de cambio, qué tipo de tasa de cambio estoy teniendo. ¿Ya? Si estoy trayendo un producto de afuera o yo estoy exportando, si esas tasas de cambio me están favoreciendo o me están jugando en contra. Entonces, toda la parte económica se analiza en este factor. En la parte sociocultural, también algo muy importante, y creo que lo habíamos conversado hace algunas clases atrás, el tema de no porque uno hace un emprendimiento en una localidad, va a ser igual de exitoso tal vez en otro lugar, porque tal vez las costumbres o las preferencias o los gustos de esas personas son completamente diferentes, o los hábitos de consumo. ¿Ya? Muchas veces los hábitos de consumo geográficamente van cambiando. Entonces, uno también debiese analizar los aspectos socioculturales de los gustos, las edades a la cual está dirigido. Por ejemplo, si yo pongo, no sé, una empresa que se va a dedicar a la tercera edad y está ubicada, no sé, en un sector
que hay puros, o geográficamente está concentrado de personas tal vez de baja edad, más menores. Entonces yo debo hacer un estudio ahí geográfico de dónde voy a localizarme, ¿ya? La tasa de crecimiento, tal vez la tasa de crecimiento, ver cuánto crece en un sector. Tal vez hay sectores que se caracterizan por ser de más tercera edad. Entonces, obviamente, si hago un emprendimiento que no va focalizado para ello, ok, la pienso, veo dónde voy a generar esa innovación o generar ese proyecto. Entonces, acá más que nada, los gustos, por ejemplo, en Antofagasta hay muchos negocios que se están creando netamente trayendo productos para la gente inmigrante. Por ejemplo, hay empresas que se están poniendo para vender productos de consumo de comida solamente para gente colombiana. Entonces, cuando antes eso era impensado, cuando decir, ok, voy a poner una tienda de productos colombianos, pero hoy en día, Giovanni, el micrófono. ahí sí lo desconecté. No se preocupe, lo desconecté. Ya, entonces, lo que le estaba dando el ejemplo de estas empresas que estaban poniéndose solamente de productos para personas de una cierta localidad que están llegando a Chile. Y como decía, antes era impensado poner, por ejemplo, una tienda de puros productos colombianos, porque tal vez no lo iban a comprar porque no estaba en la cultura. Pero si en esa localidad está lleno de colombianos, o hay mayoritariamente colombianos o de otra nacionalidad, están aprovechando esa oportunidad y están poniendo un negocio dedicado a eso. Entonces, porque los gustos son diferentes. Entonces, ahí también de repente detectaron una oportunidad y se pusieron. No sé si se han dado cuenta también el tema de las peluquerías. Peluquerías, por ejemplo, de muchos dominicanos, colombianos, entonces, sobre todo para el norte, bueno, la zona central también, pero al norte muchas, es impresionante, es peor que la farmacia. Una cada cuadra, o que en una cuadra hay muchas peluquerías que atienden hasta muy tarde, y aprovecharon esa oportunidad, aprovecharon. No sé si alguna duda, comentario, algo. ¿No? No, profe, estamos bien. Vale, entonces, vamos a la parte tecnológica. Entonces, dentro de este factor tecnológico, bastante sencillo, en donde uno analiza tal vez cómo estoy yo tal vez ofreciendo un producto o un servicio, qué parte la tengo automatizada, o estoy usando algún software, algo informático, para poder entregar tal vez un producto diferente a mi competencia. Ver la parte más tecnológica que yo estoy ocupando. Acá obviamente la parte digital hoy en día está fuertemente, pero hay empresas todavía que trabajan a la antigua, ya han subsistido, pero obviamente la competencia puede ser tan fuerte, tan dura, que si yo no me pongo sistemas tecnológicos en mi empresa, me podría jugar en contra. Entonces acá debo analizar toda la parte tecnológica de oportunidades siempre y de posibles amenazas. Si yo no hago nada tecnológicamente, ok, la competencia me podría completamente liquidar mi negocio. ¿Okay? Eso es lo que uno analiza en este punto, toda la parte tecnológica dentro de la empresa. Y el último, que era la parte ambiental, en donde lo que dijo anteriormente su compañero, esta parte, por ejemplo, que se eliminaron las bolsas, o hoy en día se habla mucho de la economía circular, donde el productor que hace algún producto y genera algún desecho, se tiene que hacer cargo de ese producto. Cuando ya termina su ciclo, que lo vamos a recircular, algo tengo que hacer. Entonces acá también analizo desde la perspectiva ambiental. ¿Qué voy a hacer si yo estoy generando algún desecho? ¿Ya? O si, por ejemplo, si hago mantenciones, ¿qué hago con los aceites? ¿Qué hago con no sé, las baterías, los neumáticos? Algo tengo que hacer. Tengo que analizar en cómo minimizar el impacto ambiental. ¿Ya? Aquí me faltó la A. ¿Ya? Este era el análisis PESTA. Termina en A, PESTA. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace un análisis PESTA,
debe seguir unos ciertos pasos, hay una metodología. Entonces, el primer paso que uno debe hacer siempre, como dice ahí, es hacer una tormenta de ideas. ¿Ya? Aquí no es una lluvia, es una tormenta, o sea, más ideas, y acá por eso le decía, tiene que ser entre varios, no saco nada con hacer un análisis PESTA con una pura persona, necesito tener muchas opiniones. ¿Ya? ¿Sobre qué? Primero, sobre las oportunidades. Ya, siempre el primer paso, analizar todas las oportunidades de cada uno de los factores. Ya recuerdo que los factores eran las 5 letras, de político, económico, social, tecnológico y ambiental. Hago todas las ideas posibles de cada uno de ellos, oportunidades. Después que analizo las oportunidades, voy a analizar las amenazas o problemas que puedo ver en cada uno de ellos. ¿Ya? Y finalmente, si lo dejé destacado con negrita, no saco nada, porque he visto muchos casos que hacen análisis PESTA, y se lo voy a mostrar después a continuación, hacen análisis PESTA donde detecto la oportunidad, es genial, detecto la amenaza, pero no hago nada. Entonces, no saco nada con generar un análisis si no voy a tomar acciones. Las acciones son lo más importante. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer o la voy a dejar pasar? ¿Sí? Esta como una metodología de los pasos. Primero, analizo las oportunidades, muchas ideas de las oportunidades, luego de las amenazas o problemas que podría encontrar, y las acciones que se podrían generar. ¿Ya? Entonces, por nombrar algunos, no lo voy a leerlos todos, pero el primer paso, como dijimos, era hacer una lluvia de ideas sobre la parte del primer factor, lo político. Yo me podría preguntar, por ejemplo, ¿cuándo es la próxima elección local o nacional del país? Entonces, yo teniendo eso en mente, ok, ya tengo una posible, tal vez, oportunidad o una posible amenaza por el cambio de gobierno que podría haber. O cómo podría cambiar esto la política gubernamental o regional, lo que conversamos de las bolsas plásticas. Hubo una ordenanza y me cambió completamente el esquema para esas empresas que estaban dedicadas, por ejemplo, a vender bolsas. Entonces, hubo un cambio gubernamental que me afectó. A otras les favoreció, por ejemplo, a las empresas que que venden bolsas de papel, por ejemplo, ¿ok? Les favoreció, le aumentó su producción, pero la de plástico cayeron. Algo pasó, algo tengo que hacer. Entonces, otra pregunta que uno podría, acá yo puse algunas de las preguntas que ustedes cuando analicen los casos se podrían hacer, por eso se los voy a dejar como ayuda a memoria, pueden haber muchas más, solamente le dejé ahí unas pocas preguntas que ustedes podrían sacar como idea, pero acá vamos a analizar todas las preguntas, como recuerden estamos generando muchas ideas en el factor político. ¿Ya? Acá dice también, por nombrar otra, ¿cómo afectará el negocio la regulación comercial? ¿Ya? Tal vez lo que comentaba anteriormente, tal vez si hay una normativa de algún sector o hay una normativa comercial que me dice tengo que tener patente para vender un cierto producto, ok, tengo que hacer algo, no puedo tal vez omitir o pensar que no existe una regulación y me podrían generar alguna multa a mi negocio y me lo podrían hacer quebrar. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas con esto? Como digo acá, estoy entregando algunas preguntas de las que ustedes podrían hacerse en este factor político. Por ejemplo, en el factor económico, algunas de las preguntas que yo podría hacer, por ejemplo, podría decir, ¿qué tan estable es la economía actual hoy en día? ¿Está estable, no está estable? ¿Qué me dicen ustedes con respecto a la economía? ¿O está creciendo, o está estancada, o está disminuyendo? Entonces, son preguntas que ustedes podrían hacerse en la parte económica. ¿Ya? No sé si han escuchado hablar de la economía en Argentina, ¿cómo está la cosa en Argentina? ¿Está estable, está creciendo, está estancada o está disminuyendo? Van para abajo. Está Ujú, mala la cosa, profe. está mal la cosa. No, Entonces, está viendo la B. más o menos, entonces, imagínense generar un negocio en Argentina en este momento. La pensaría muchas veces antes de invertir, o no invertiría. No invertiría unas lucas, tal vez, en un proyecto en Argentina en este momento.
porque la cosa está completamente en picada. En Chile, ¿cómo está? ¿Está estable? ¿Está disminuyendo? ¿Está creciendo? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿O qué han escuchado? ¿Cómo está la cosa? Yo creo que está aumentando. Sí. La gente quiere invertir más. Ujú, Y aparte, estamos saliendo de una pandemia. ujú. Se van a abrir el mercado mejor. Igual va a depender de quién tome el mando del país, en todo caso. Exactamente, sí. Entonces, en este momento está el país bastante estable, pero con una cierta, así como viendo qué va a pasar. Incertidumbre, profesor, ¿no? Una incertidumbre totalmente, estamos todos con la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí uno tiene que analizar y uno también debe analizar, como digo, estos análisis uno lo hace pensando a futuro, ¿ya? Por eso, cuando les toque para el próximo año hacer su emprendimiento, le va a costar un poco más, porque tienen que proyectarse a futuro. ¿Qué va a pasar a futuro? Para que mi empresa no pase por problemas, o si pasa por problemas, yo anticiparme a esto. Así que, también una de las preguntas que yo podría hacer, ¿los tipos de cambios claves son estables o tienden a variar significativamente? También podrían, tal vez, los tipos de cambio, el tipo de cambio de dólar-peso, ya podría estar fluctuando, pero tal vez está estable. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, el tipo de cambio dólar-peso argentino, cómo ha ido en picada. La inflación se está elevando, pero impresionantemente en Argentina. Acá por lo menos está más controlada la cosa. Entonces, acá, como digo, siempre les voy a dejar unas preguntas que ustedes podrían hacerse, pueden haber muchas más. ¿Ya? Entonces, siempre esto uno es pensando a futuro. La tasa de desempleo también, ¿cómo me podría afectar? Hoy en día, no sé si han escuchado que hay escasez de mano de obra. No sé si han escuchado eso. ¿Por qué? Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿Por qué creen ustedes que hay escasez de mano de obra? Por La los gente no mismos quiere bonos que trabajar. entrega el gobierno, están viviendo no, prácticamente con eso igual. La yo gente creo, no quiere profe, trabajar. La gente no quiere trabajar. ¿Por qué? yo creo que es porque no están pagando bien los trabajos, están siendo muy miserables, profe, yo creo. ¿Ya? No, ¿Qué más? Porque no creo que sea agradable vivir con la plata que tiene el Estado, que son ¿cuánto? 250. Ujú, Entonces prefieren quedarse ahí nomás con esa plata, o que la plata que cae de la FP nomás, que son unos cuantos millones que le duran tiempito nomás, ujú. pero al final el trabajo que o el trabajo que cualquier persona está haciendo, si uno va para un lado, quizás para las minas ya los pagan bien, pero a la gente que trabaja aquí hace un trabajo más o menos parecido, se paga distinto. Entonces yo creo que va más por ese lado, es que están viendo que se está pagando poco y que las cosas suben y suben y suben y no pasa nada con eso, como que está estancado en cuanto a los sueldos. Por ejemplo, el otro día estaba viendo que un ingeniero en alimentos está ganando menos que cuando ganaba en 2019 Ujú, y eso es ahora, pues está ganando como 800.000 pesos sí, y aquí cerca en Concón. ujú. Sí, Entonces lo que se ofrece es poco, yo creo, no sé si serán porque las ganancias son menores o qué sé yo, pero si las cosas están costando más, ¿por qué no suben los sueldos y esas cosas? sí, totalmente. Imagínate, yo hace poco vi un aviso en el norte, en Antofagasta, pedían títulos, idioma, diplomado, magíster, por 700 lucas. Decía, ¿de qué me está hablando? Me están viendo experiencias de más de 10 años, como le decía, títulos, idiomas, diplomado, magíster. Yo cuando leí dije, wow, tremendo puesto están pidiendo. Y cuando pusieron la renta, la publican, renta, 800, 700 lucas. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Si, como dice, en algunos sectores sí se están aprovechando de esta, y hay también estos temas de los bonos, que también hay algunas personas que se conforman con eso, hay diferentes opiniones, que se conforman con eso y dicen, ok, total, me están pagando un bono, ¿para qué voy a trabajar en este momento? ¿Ya? Entonces, y a nivel mundial está pasando lo mismo, porque no sé si ahí está John Guzmán por ahí, que le mandé un correo a todos, sí, profe. mano de obra de Estados Unidos, viendo acá en la sede. Estaba Están muy buena la propuesta. Muy total, buena la propuesta. total, Ahora imagínate. lo pienso, pero
Estamos con esto, así. Sí, así que No, imagínate, no hubiera estado aquí, lo hubiera tomado. sí. Estaba muy buena la propuesta. Lo envié porque imagínate, nos llegó un correo de un ex alumno que está trabajando en Estados Unidos, en una empresa de fabricación, y estaba pidiendo mano de obra acá en Chile, porque hay escasez de mano de obra en Estados Unidos, a ese extremo. Entonces, y como digo, a nivel mundial está pasando lo mismo, hay una escasez de mano de obra. ¿Por qué? Puede ser diferentes factores, ¿ya? Hay diferentes perspectivas, diferentes miradas de cada uno, pero son todas válidas. Pero algo está pasando. Entonces, eso también uno debiese analizar cómo me podría repercutir en mi empresa si no tengo mano de obra. Entonces, algo que debemos analizar. Como dice su compañero, tal vez, ok, si, pagar un poco más, como dice, será costoso contratar mano de obra calificada. Entonces, tal vez va a tener que pagar un poco más para obtener esa mano de obra que esté calificada. Porque tal vez en mi negocio, si no tengo mano de obra, no saco nada con tener toda la maquinaria, todos los recursos, si no tengo la mano de obra. Entonces, algo que debo analizar en este factor, en el factor económico también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabe, profe? La otra vez estaba viendo una página, bueno, no una página en Facebook, estaban ofreciendo un trabajo, pues, pero para atender una botillería. La botillería igual se gana bien, se ganan hartas lucas. Y era en Curauma, imagínense, era en Curauma y allá igual venden las cosas aún más caras. Y estaban ofreciendo el sueldo mínimo, 350 lucas, y eso sí, aparte te pasaban la plata del transporte, pero pagaban súper poco, po. Y yo sé que aquí pagan 500 lucas en la botillería de la esquina, pero ahí diciendo que es Curauma, que es un poquito más caro, todas las cosas por allá, pucha. Igual yo creo que puede que estén más cagaditos los dueños de la empresa, quizás más mano de guagua, pero no sé, a lo mejor los impuestos están más brígidos, no sé. Sí. Bueno, también ese tema de los impuestos, en esta asignatura que les comentaba de gestión del emprendimiento, también ahí ustedes van a analizar cómo afectan los impuestos dependiendo del producto, dependiendo del rubro donde estén inmersos, cómo afectan los impuestos. Y ahí van a darse cuenta que hay algunos sectores que pagan el IVA, que lo pagan todos, más algunos impuestos específicos a los alcoholes, al tabaco, al combustible, etcétera. Entonces, van a ver también después cómo afectan estos impuestos, que alguien que los paga, uno como usuario los está pagando, lo termina pagando. Y también eso, también uno, como es económico, debiese analizarlo. Porque si yo no lo considero y genero, por ejemplo, vendo un producto y no considero los impuestos, obviamente después cuando tenga que pagar realmente los impuestos en el mes, al final del mes, obviamente me va a jugar en contra, mi utilidad va a ser mucho menor. Y si no lo tomo, Profesor, me puede jugar en contra. Dígame. por ejemplo, hay sectores que evaden impuestos. O sea, Exactamente. hay lo que está hoy en día, la coyuntura nacional, que Piñera tiene impuestos en Islas Vírgenes, imagino, bueno, y también la concentración económica es acerca del 1%, entonces también está desequilibrado Sí, obviamente. eh, el tema. Sí, completamente de acuerdo. Sí, acá lo hacen pagar impuestos a las personas comunes y silvestres, pero a la grande estratosfera de la gente que del 1% lo evaden, buscan artimañas de cómo evadir, pero para uno común y corriente que hace un emprendimiento, hace una empresa, tiene que pagar los impuestos por todos lados, si no se te cae toda la ley encima a tu negocio. Lamentablemente, como tú dices, es así, lamentablemente, pero debo hacerme cargo, lamentablemente tengo que hacerme cargo, si no voy a durar un par de meses y hasta ahí voy a llegar. En cambio, los otros pueden estar años y no les pasa nada. Lo comparto. Eso también requiere de un estudio al sistema económico que estamos inmersos, capitalismo, neoliberalismo, hay que entenderlo cómo funciona. Es la concentración de riqueza para unos pocos, Correcto. con la explotación del ser humano y la naturaleza, que ¿Sí? son los más dañados. Exactamente. Comparto tu forma de pensar. ¿Sí? Es así, lamentablemente, como le digo. Pero acá, como estamos analizando, debemos analizar todas las aristas, positivas o negativas. Recuerden que por cada uno de estos factores deben analizar la parte oportunidades y la parte amenazas que yo podría tener a mi negocio. Vamos a la parte sociocultural.
Por ejemplo, acá uno puede ver el crecimiento o decrecimiento de la población, o el perfil de edad, como yo le decía, tal vez hacer un análisis demográfico, o sí, demográfico más que nada, para ver cómo están puestas las personas en diferentes estratos. Por ejemplo, yo no saco nada si pongo ustedes saben que demográficamente están todos los sectores por, no sé, el ABC1, el ABC, todos los sistemas de estratos están identificados. Entonces yo no saco nada con poner tal vez una empresa que no va a estar para ese estrato social. Lo mismo supermercado, uno se da cuenta de los supermercados, por ejemplo, un Jumbo, no lo voy a poner tal vez en un estrato bajo porque la gente no va a poder comprar esos productos, o viceversa, tal vez un supermercado que sea más popular, tal vez en un estrato social alto, capaz que no le vaya bien, no lo sé. Entonces, uno debiese analizar cómo está el entorno también para poder poner una localidad de un producto o un servicio. Los niveles, tal vez, los niveles de educación también, o de movilidad social, cómo están puestos geográficamente. Entonces, toda la parte sociocultural uno lo debe analizar en este factor. ¿Sí? Lo tecnológico también, uno puede analizar si hay alguna nueva tecnología que se podría estar usando. Tal vez, como yo le decía anteriormente, yo puedo estar trabajando de una forma y pienso que lo estoy haciendo bien, porque no estoy conociendo otras realidades tecnológicas que se están empleando. Entonces yo podría acá ser totalmente una amenaza a mi negocio si yo no abro o no investigo más allá que si tal vez mi competencia está aplicando una tecnología para entregar un servicio, por ejemplo, de mantenimiento, y yo no lo estoy haciendo. Tal vez no estoy entregando un servicio como lo hace mi competencia, con equipos tecnológicos, con ultrasonido. Entonces yo me podría ir quedando atrás, por ejemplo. Entonces, analizar de diferentes perspectivas cómo lo está haciendo mi competencia, o bien analizar qué se está vendiendo actualmente en el mercado para yo implementarlo en mi empresa. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta, algo. No, profe. ¿No? Ok, entonces toda la parte tecnológica se analiza en este punto. Como digo, acá hay varias preguntas que ustedes podrían hacerse. Como digo, pueden haber muchas más, pero acá una idea, como una pauta, una guía, que les pueda servir cuando estén analizando los casos que yo les voy a dejar en el aula. Y la parte ambiental también. Toda la parte de los residuos, las contaminaciones que yo genero, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Lo voy a dejar así? ¿Me permite dejarlos y no hacer nada? Entonces van a ver también en la parte ambiental algunas normativas o algunas regulaciones que me podrían afectar a mi negocio. Entonces acá se analiza toda la parte ambiental. Entonces ese era el paso 1. En el paso 1, como dijimos, analizar todos los factores y hacerlos preguntas. Acá, como dijimos, es una lluvia de ideas que debo analizar de muchas perspectivas. En el paso 2 voy a generar una lluvia de ideas, pero enfocado a las oportunidades. ¿Ya? Todas las oportunidades, por cada uno de los factores que yo considero, genero oportunidades. Igual que las amenazas. Y en el paso 3 analizo todos los factores que yo considero bajo la perspectiva de la amenaza. Y lo más importante es el actuar, o sea, generar mi plan de acción. Y acá, importante, chicos, esta parte, donde dice, donde se hayan identificado oportunidades significativas, se debe desarrollar un plan de acción. No puedo pensar en generar un plan de acción si yo detecto, por ejemplo, 20 oportunidades o 20 amenazas, generar un plan de acción para cada una de ellas. ¿Por qué? Porque voy a consumir muchos recursos, tal vez me voy a estar generando muchas acciones que tal vez no la puedo llevar a cabo. Por eso es importante a las más significativas, las que me pueden impactar positivamente en la parte de las oportunidades, o las amenazas, atacar las que son más fuertes, las que me pueden generar que mi negocio se vaya a quiebra. Ok, si detecto una amenaza muy fuerte, hago algo tengo que hacer con esa, con ese
problemas detectados, ¿ya? Entonces, no es necesario generar un plan de acción por cada una de ellas. Ahí les voy a mostrar un ejemplo. Acá, por ejemplo, uno cuando hace este análisis PESTA podría ocupar esta matriz, ¿ya? En donde en esta matriz, como ven acá, tengo todos los factores, político, económico, sociocultural, tecnológico y ambiental. Y en donde acá los factores van a ser las preguntas que yo podría hacerme. ¿Ya? Por ejemplo, el cambio de gobierno, ¿qué me puede afectar? Y acá yo voy a escribir cuáles son las oportunidades que estoy detectando a ese cambio de gobierno, o las debilidades. Y finalmente genero mi acción. Entonces, en cada uno de estos cuadritos, uno va escribiendo, va redactando. ¿Ya? Acá yo le puedo hacer por POSIT, o le puedo escribir texto. Acá tengo una plantilla, que esta se la voy a dejar en el aula, que le hice en el Miro, que la podrían hacer. En el Miro, si ustedes buscan análisis PESTA, va a aparecer la PESTA. Llega hasta la T nomás, hasta la parte tecnológica. Yo le agregué la parte ambiental para generar esta matriz. Entonces, como digo, uno esto lo puede llenar. Esta es una de las formas de hacer este análisis PESTA, o cómo visualmente mostrar este análisis. Veamos otro caso. Por ejemplo, pongámonos en el caso de una empresa que fabrica estos filtros para agua, y tienen que hacer un análisis PESTA, por ejemplo, de esta empresa que fabrica filtros para agua. Entonces, como dijimos, el primer paso era generar una lluvia de ideas por cada uno de los factores. Entonces, por nombrar algunos, en la parte política, yo puedo decir, ok, un reciente cambio de presidente, ok, ese es mi primer factor. Otro factor podría ser las elecciones de alcalde, que van a, no sé, a generarse en 2 años más. Entonces, estoy nombrando ideas en el factor político. O también los acercamientos para concentrar un tratado comercial con Centroamérica. ¿Ok? Podría generar oportunidad o tal vez debilidad. No sé, todavía no lo sé. Por ahora siempre uno hace lluvia de ideas. En la parte económica lo mismo. Los cambios de divisa, como se dan cuenta, son frases. Son frases asociadas a cada uno de estos factores. O el efecto que tiene el aumento de la tasa de interés, ¿ya? O las exportaciones del último año, cómo van aumentando. Entonces se dan cuenta que acá estoy definiendo pequeñas frases por cada uno de estos factores. Recuerden que el paso 1 era generar lluvia de ideas. En la parte tecnológica, por ejemplo, la impresión 3D como una oportunidad para optimizar los costos. ¿Cómo podría afectar esta, en vez de hacerlo en forma industrial, por molde de inyección, cómo podría afectar la impresión 3D para generar este producto? ¿Ya? Entonces, acá estamos tirando ideas por cada uno. O la parte ambiental, el trabajo para obtener tal vez certificaciones ambientales. Me podría jugar en contra si yo, esta certificación se demora mucho tiempo, ¿ya? O también el trabajo que hay que hacer con los residuos después de la producción, ¿ya? Ahí estamos enfocándolo a la parte ambiental. Acá está la parte legal también, que en este caso no lo vamos a analizar, vamos a llegar hasta la PESTAN más, no hasta la PESTAN, ¿ya? Acá también hay una parte legal que uno podría analizar. Entonces la matriz queda así, queda de esta forma. Se la voy a aumentar un poquito. Aumentársela. Esta matriz también está generada, si se dan cuenta, la parte política y los factores que le había puesto la lluvia de ideas, el cambio de presidente, las elecciones, tratados comerciales. Y por cada una de ellas estoy generando en esta matriz un detalle. ¿Okay? Acá le pusieron en esta matriz cómo afecta a largo plazo, mediano, o sea, a corto, mediano y largo plazo. Pero acá me ponen solamente el impacto. Acá me interesa, como yo les decía, que con este análisis PESTA uno genere las acciones. Si yo detecto algo que acá me está generando, hicieron una matriz, como decía, tal vez a un tiempo determinado, pero se dan cuenta, no hay ninguna acción. La estoy detectando, pero no hay ninguna acción. Entonces, en su análisis PESTA, que podrían generar como un cruce entre esta matriz y la anterior, que como le dije, me interesa que analicen siempre las acciones. Si se dan cuenta, acá hay muchos factores. Yo no voy a generar un plan de acción por cada una de ellas, sino que voy a generar un plan de acción por las más importantes, en las oportunidades y en las debilidades. ¿Sí? Eso me interesa que lo puedan hacer ustedes. ¿Se dan cuenta acá?
por cada uno de estos factores. Ahí está la tecnología, lo que hablaba, la impresión 3D, o la parte de información, el robo de información electrónica. Entonces acá yo estoy analizando, pero no hay ninguna acción. Entonces este análisis PESTA estaría a medias, no está completo. Siempre, como dijimos, por la definición que le nombré al principio de la clase, el análisis PESTA busca generar una acción en las oportunidades o las amenazas. Ya. No sé si tienen algún comentario o dudas con lo que le acabo de... Profe, bueno, ahí hablan del cambio de gobierno. Yo quería hacerle una consulta si va a generar un real impacto el cambio de constitución. Porque si bien Chile ha vivido 30 años con una constitución hecha en 4 paredes y ahora una asamblea, la convención constitucional, también cuál va a ser si le va a afectar o no a las empresas tan protegidas o no. También sería Sería un factor, interesante. sí, un factor totalmente importante de analizar, porque me podría jugar en contra o podría ser alguna oportunidad, dependiendo tal vez el rubro, dependiendo del contexto. Entonces, siempre cuando, como le digo, cuando hagan estos análisis, necesitamos tener una diversidad de opiniones. No se cierren solamente a una idea. Como se dieron cuenta acá, hay muchas ideas, tal vez en la parte económica, tengo 3 ideas diferentes. La desarrollo, escribo algo alusivo a ese factor, veo si es una oportunidad o veo si es una amenaza, pero como le digo, genero un plan de acción, no saco nada con detectarlo y no hacer nada. Eso me interesa que les quede hoy día con este análisis PESTA, y cuando lo tengan que hacer para el próximo año, que después nos digan, por favor, porque ya me dijo la profesora el otro día, no, que nadie le había enseñado a hacer análisis PESTA, siendo que a ese grupo sí se le habíamos pasado ya. Así que no le digan, no, no me lo pasaron. ¿Ya? Esta PPT se la voy a dejar, la van a tener ahí como torpeo, como ayuda a memoria. ¿Ya? Entonces, como le dije, en el análisis PESTA generen un cruce de información. Pueden hacer una matriz ocupando esta información más la otra que yo les mostré anteriormente. Vamos a la otra. A esta, donde quiero que me puedan generar las acciones que ustedes estimen convenientes de acuerdo a la oportunidad más importante o a la debilidad más importante. Ustedes verán, tienen que analizar, por eso me interesa que analicen cuál ustedes consideran una oportunidad considerable de llevar a cabo o una amenaza significativa para que no pase. Y acá, no, esta parte, no. Entonces, como les dije, en la clase siguiente, lo que ustedes van a tener que analizar van a ser algunos casos, que esto yo se lo voy a dejar en el aula. ¿Ya? Van a ver en total 6 casos, en donde voy a entregarle un texto por cada uno de ellos. Voy a entregarle un texto alusivo a la empresa 3M, donde van a tener que leer hay un escrito, y ese van a tener que analizar bajo el análisis PESTA cómo lo tendrían que desarrollar o cómo esta empresa atacó el problema detectado. Como le digo, acá va a ser mucho más fácil porque ya la historia está. Si ustedes después buscan sobre la empresa 3M y sobre el caso en particular que le voy a dejar, la van a poder analizar las oportunidades que encontraron y cómo lo desarrollaron. Entonces ustedes van a hacer su plan de acción. También va a haber otro caso enfocado al TPM. También a una empresa de producción de piezas plásticas, cómo cuando implementaron TPM, cómo afectó en la producción, positiva o negativamente. Eso es lo que ustedes tienen que descubrir y analizar de acuerdo al análisis PESTA que tienen que hacer al grupo que le toque el TPM. Al otro grupo podría tocar este software, que es un software que se ocupan para empresas de mantenimiento, de producción, de servicios, que es IPM Máximo. También va a haber un escrito ahí, un texto que pueden leer para generar este análisis PESTA. Y los otros 3 casos son de Google Glass, cuando se implementó
gafas, no sé si alguno la conocerá, el Google Glass, que tenía información ahí en el visor, y ustedes van a detectar las debilidades o amenazas que tuvieron cuando esto salió al mercado. Otro caso va a ser el de Windows Vista, y finalmente el de esta Palm, que fue una de las primeras que salió al mercado de ¿cómo se llama? De Newton Apple, que fue la primera Palm que salió. Entonces, usted va a tener que analizar uno de estos casos. Para ello, me interesa que entre hoy y mañana más tardar me puedan enviar los integrantes del grupo, y yo le voy a asignar el caso, ¿ya? Yo le voy a asignar, me van a enviar un grupo de 5 por lo menos, que se puedan, necesito que se formen 6 grupos. Ustedes definen con quién van a trabajar, pero 6 grupos en todo el curso. Ustedes dan como 30 parece, así que pueden trabajar de a 5, para que cada uno de estos grupos yo le voy a asignar un caso en particular, en donde lo van a tener que desarrollar, analizar, y en las sesiones siguientes vamos a tener 2 clases, así que vamos a tener tiempo suficiente para poder que ustedes puedan exponer bajo un PPT estos casos que yo les voy a dejar en el aula. Me interesa que obviamente tenga una portada el PPT, tenga una introducción, porque cada uno de los grupos va a ser un caso diferente. Va a tener que leer un caso diferente. Entonces, hagan una pequeña introducción más o menos de qué se trata lo que ustedes leyeron o investigaron sobre ese caso que les va a tocar. Después, el análisis PESTA, que lo van a tener que desarrollar esta matriz. Importante acá, por eso se lo que he puesto en grande, generar el plan de acción. ¿Qué tendrían que hacer ustedes, o qué oportunidades detectaron o que detectado esa empresa para que esto, si fue un caso de éxito o fue un caso de fracaso? ¿Ya? Ahí en sus conclusiones quiero que me pueda identificar si el caso que a usted le tocó cuando la empresa lo tuvo que llevar a cabo fue de éxito o fracasó en su implementación. Y ahí justifiquen el porqué. ¿Ya? Así que ustedes ahí podrían ocupar el Miro para hacer esta matriz. Si quieren ocupar la que yo le dejé, bien. Si quieren hacer otra diferente, más grande, como estimen conveniente, lo pueden hacer ustedes. Entonces, esto va a ser desarrollado tanto en la próxima clase como en la subsiguiente, ¿sí? Y yo, como le digo, me interesa que el día de hoy, hasta mañana, me envíen un correo con los integrantes del grupo con el cual van a trabajar. Y yo les voy a responder con el tema asignado. Tal vez a algún grupo le va a tocar, como le dije, el 3M, otro grupo le va a tocar TPM, otro el IBM máximo, el Google Glass, Windows Vista o Newton. Como le digo, estos 6 casos van a estar publicados un rato más en el aula. Si lo quieren leer todo, si les gusta la lectura, como le digo, es bastante interesante esta metodología o estos casos que pasaron, que son reales, que pasaron en implementación de esto. Entonces, algunos fueron totalmente un éxito, otros fueron un rotundo fracaso. Y eso quiero que ustedes lo puedan mencionar y lo pueden exponer la próxima semana y la subsiguiente, para que no nos quedemos hasta tan tarde como nos quedamos la otra vez. Así la vamos a separar en 2 clases. ¿Dudas? ¿Consultas, chicos? Estoy justito en la hora. No sé si tienen algún comentario o algo. Profesor. Dígame. Cualquier duda, profe, se la enviamos al mail. Sí, cualquier duda al mail me pueden mandar un correo, no hay ningún problema. Esa que puedan Vale, generar profe, no los hay problema. grupos. ¿Ya? Profesor, si Alexis. por pura casualidad, por pura mala suerte, Ujú. alguien queda solo, Voy a tener que asignarle a un grupo. ¿Ya? Como dijimos, esta metodología se necesita muchas ideas. No se puede hacer solo. Necesitamos un abanico, como decía, una tormenta de ideas. Y esa tormenta de ideas se genera trabajando en equipo, trabajando en grupos. ¿Ya? Así que los grupos tienen que ser de por lo menos mínimo 5 o 6, por ahí. 3 no. Si me envían 3, le voy a decir que le faltan 2 más o 3 más para poder trabajar. ¿Ya? Así que haga un grupo de esa cantidad.
porque como son 6 casos, para generar 6 grupos, uno por caso, uno por grupo. ¿Sí? John, ¿Profesor, para cuándo se presenta esto? próxima semana, van a ser 2 semanas de presentaciones. 3 grupos, Viernes 5. sí, 3 grupos próxima semana, y la subsiguiente, los otros 3 grupos. Ya, profesor, gracias. ¿Ya? Don John, ¿me iba a comentar algo por eso, no? No, profe, es que nosotros somos un grupo de 4. Ya. Pero igual hubiera sido la idea de armarle los grupos aquí en la clase, porque no sabemos quién queda de su libre, ¿no? Y usted, grupo de WhatsApp, o uno que consolide si quiere. Un representante del curso que pueda consolidar y pueda formar 6 grupos. Y ahí pueden ver si faltan algunos y me envían un archivo con todos los grupos y se los publico si quieren. Ya, profe. Sí, mejor. ¿Es de A4 o no? ¿De A4? No, De 6, de 5 o 6. 5, 6. Porque ustedes son 30. Son 30, 31, por ahí están los que presentaron la vez anterior. Así que, pero generen 6 grupos. ¿Ya? No sé qué, si quieren, como le digo, me pueden enviar un puro correo con una planilla Excel con los 6 grupos. Y yo ahí después le envío o se los publico en el aula mejor, los grupos con el caso al cual le va a tocar. ¿Sí? Va a ser mucho mejor, yo creo. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Dudas? Profe, gracias. ¿No? Ok, si tienen alguna duda, igual me pueden enviar correo, como digo, esta presentación esta semana y la subsiguiente. ¿Ya?